reanudar la sesión y vamos a pasar directamente al cuarto punto de la tabla, que es continuar con la discusión en general del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos que indica el boletín 17.797-06. Tiene un vencimiento de la urgencia para el 8 de octubre. Respecto a este proyecto, está invitado, y a quien agradezco su asistencia y haber confirmado, el señor Sebastián Benfeld. ¿Está bien? Sí, perfecto. Coordinador de proyectos de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Así que le doy la bienvenida. Muchas gracias por asistir a esta comisión y le ofrezco la palabra. Muchas gracias a usted, presidente, por la invitación y por su intermedio también agradecer a toda la comisión, a todos los diputados y diputadas que han estado interesados justamente en la reforma a la ley 20.500 y en todos aquellos procesos que buscan justamente robustecer la participación ciudadana en nuestro país. Yo vengo en este momento en representación de una fundación que se llama Ciudadanía Inteligente y que lleva básicamente 15 años trabajando en toda Latinoamérica y el Caribe por el fortalecimiento de la democracia. Particularmente trabajamos en la generación de investigaciones, el seguimiento legislativo y en la construcción de articulaciones diversas con diferentes sectores de la sociedad civil para fomentar el empoderamiento ciudadano y también el involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública. Por lo que obviamente este proyecto de reforma nos interesa muchísimo y de hecho llevamos desde enero de este año trabajando junto a Chile Transparente y más de 40 organizaciones en una articulación que se llama Transparentes y que busca justamente fortalecer la democracia y la transparencia en nuestro país. Es una comisión que de hecho está muy interesada en este proyecto y por lo mismo estamos muy felices de que felizmente hoy día podamos estar discutiendo esta iniciativa tan esperada por la sociedad civil. Si bien esta iniciativa impone o establece ciertos avances significativos que ya expusieron largamente quienes me antecedieron en la sesión pasada de esta comisión, también hay algunos riesgos que nos parece importante resaltar como fundación para poder tener presente durante la tramitación legislativa. Y el primer riesgo que nosotros vemos parte derechamente con el artículo 1 del proyecto, que dice relación con el reconocimiento a la participación ciudadana. Si bien valoramos que efectivamente se avance en este reconocimiento, creemos que es importante que el reconocimiento se ensalce también con ciertas garantías, ¿no es cierto?, que le permitan hacer aplicable este derecho en la práctica. Y esto es algo que justamente el expositor que vino en la sesión pasada recalcó con bastante argumentos, porque una cosa es garantizar el derecho y otra cosa es hacer que el derecho sea efectivo en la práctica. Y ahí nosotros vemos que hay una primera deficiencia de este proyecto donde creemos que es importante revisar y por sobre todo avanzar. Pero no es el riesgo que nos parece más apremiante, sino que más bien el riesgo que nos llama mucho la atención tiene que ver con la definición de sociedad civil, que justamente se busca modificar en el artículo 1.4 y se establece a la sociedad civil en su conjunto como organizaciones cuyo propósito común es presentar a mí iniciativas, propuestas o demandas sociales ante órganos de la administración del Estado. Nosotros entendemos que efectivamente este puede ser un fin de algunas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, nosotros mismos trabajamos en este momento haciendo investigaciones y presentando justamente sugerencias a diferentes organismos de la administración del Estado. Sin embargo, sabemos que la sociedad civil no se limita justamente a este modo de accionar, sino que tiene diversas formas de representar, de manifestarse, incluyendo, por ejemplo, algo muy conocido por todos ustedes, las ollas comunes, que poco y nada dicen relación con la injerencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, sino que más bien tiene que ver con la atención de una problemática puntual que se vive en cada uno de los territorios. Asimismo pasa con la educación, la cooperación, la fiscalización, que son actividades que no necesariamente están relacionadas con la incidencia directamente en los órganos de la administración del Estado. Por lo mismo, esta definición nos parece a priori riesgosa. Y es riesgosa por sobre todo si se considera que el Ejecutivo, junto con presentar este proyecto de ley de reforma a la 20.500, presentó en paralelo en la Comisión de Constitución un proyecto que modifica el Código Civil y diferentes cuerpos legales
para, en teoría, modernizar el régimen de corporación y de las fundaciones. Este proyecto de ley es un proyecto que a nosotros ya nos llama bastante la atención en la configuración, en la técnica legislativa, pero por sobre todo también en el contenido de lo que busca. Y dentro del articulado, en particular el artículo 17, establece ciertas infracciones gravísimas que podrían llevar a el Ministerio de Justicia sancionar fundaciones y representantes con multas que pueden llegar incluso hasta los 60 millones de pesos, cuando son infracciones gravísimas, y también puede desencadenar en la cancelación de la personalidad jurídica, según lo establece el artículo 23 de ese proyecto de ley. Si ese proyecto de ley avanza en el mismo orden en el que está presentado, y este proyecto de ley en paralelo también avanza en su tramitación, y ambos son ley, justamente hay un riesgo muy grave de que se sancione con estas multas, 60 millones o cancelación de personalidad jurídica, a cualquier fundación o cualquier corporación que no tenga como finalidad incidir respecto de la administración del Estado, ¿no? Como esta definición que se establece acá de manera sutil, combinada con este proyecto, puede llevarnos a un escenario bastante riesgoso, que a nuestro juicio desencadena obviamente en el cierre del espacio cívico y en la limitación de las libertades que tiene la ciudadanía para poder asociarse, expresarse y manifestar también cuáles son sus problemas más inquietantes. Los otros riesgos que nos parecen también relevantes destacar, aunque en un sentido un poco más leve que los anteriores, tiene que ver con, por ejemplo, en el tema de los principios que se establecen en este proyecto de ley, particularmente en el artículo 1 ter, no se incluye el principio de no regresión. Ustedes saben, hoy día estamos viendo un escenario de regresión democrática en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, donde muchos gobiernos incluso están llegando al poder a través de la vía democrática, pero una vez llegan, empiezan con medidas autoritarias que tienen como finalidad perseguir dirigentes sociales, perseguir fundaciones y mermar justamente la democracia. Por lo mismo nos parece relevante que se considere, si lo tienen a bien, incluir en alguna indicación el principio de no regresión. Asimismo, nos parece importante mejorar la definición de participación ciudadana para dejar de manera explícita quién es el ente a cargo de ejecutar la participación ciudadana. Si ustedes hoy día revisan la definición, no queda claro quién es el responsable de llevar a cabo este procedimiento, y cuando no hay una persona ni un órgano encargado, justamente es difícil que luego esto se aplique en la práctica. Y ya llegando un poco al final, también tenemos una confusión en el artículo 1 quinques, que justamente mezcla los derechos y los deberes de la sociedad civil, y justamente creemos que para mejorar un poco la técnica legislativa y también el articulado y se entienda mejor, es mejor que sean dos artículos distintos. Y por último, un punto que también se destacó en la exposición anterior tiene que ver con el artículo 22 de este proyecto de ley, que elimina la obligación de que el Congreso revise justamente los miembros del Consejo Nacional, lo que justamente puede producir ahí un desbalance y concentrar mucho poder en un órgano de Estado por sobre otro que es justamente el Poder Legislativo. Ya por último, y para no decir que está todo perdido, sino que por el contrario, nosotros estamos muy interesados en que este proyecto avance y se mejoren a estas deficiencias, hay algunas facultades discrecionales que se establece en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, estableciendo el condicional de podrá en muchos de sus articulados, siendo una decisión que finalmente recaerá en la autoridad de turno y no una obligación expresa por parte de la norma. Hay también ausencia en las sanciones, y eso también es un punto que destacó bastante el expositor también de la sesión anterior. Sin sanciones claras también se corre el riesgo de que la norma se quede en buenas intenciones y no tenga una aplicación práctica. Y un punto que nos parece especialmente relevante a destacar es la falta de mecanismos incidentes. Acá la sociedad civil tenía un interés muy profundo de que justamente este proyecto mejorara la participación ciudadana en Chile, diera un rol preponderante a la ciudadanía a la hora de decidir sobre aquellas cuestiones que les afectan, y en Chile tenemos una experiencia muy desarrollada, muy grande, largamente revisada incluso por organismos internacionales, que tiene que ver con las innovaciones democráticas institucionales. Nosotros tuvimos en nuestro país dos procesos constitucionales que, si bien han sido fallidos, ambos combinaron procesos participativos muy interesantes, como por ejemplo la iniciativa popular de norma, los plebiscitos ciudadanos, los cabildos, las asambleas, que son iniciativas que justamente ayudan a perfeccionar o mejorar la democracia.
involucrar a la ciudadanía dentro del debate político nos parece fundamental para poder enriquecer justamente las normas y hacer también que sean normas que nos hagan sentido a todos, ¿no? Le da mucha más legitimidad. Y nos parece relevante que, si lo tienen a bien, puedan considerar también incluir dentro de este proyecto de ley algunas de estas IDIs que se conocen, estas iniciativas democráticas institucionales. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros proponemos en primer lugar y en relación con la definición justamente de la participación ciudadana? Nosotros creemos que es importante reconocerla como un derecho fundamental protegido mediante acciones constitucionales y no solamente como un principio orientador. Nos parece, tal como les comentaba previamente, relevante incluir también el principio de no regresión dentro de los principios que ya se establecen. Y respecto del principio de accesibilidad multimodal, que si bien valoramos profundamente y nos parece tremendamente relevante que se incluya, también creemos que es importante que tenga alguna relación, alguna bajada práctica dentro del articulado del proyecto de ley para que también pueda hacerse efectivo en la práctica y no quede solamente como una cuestión declarativa. Y otro punto súper importante, destacar, y lo voy a hacer súper enfático, la definición de organización de la sociedad civil no puede limitarse a la incidencia pública, sino que tiene que ser lo más abierta posible para recoger también la diversidad que tenemos dentro del tercer sector. Por último, algunas demandas históricas que todos nosotros esperábamos de este proyecto de ley y que también esperamos que se puedan considerar nuevamente. Son demandas que han sido consideradas en los dos informes que se han desarrollado también sobre cómo mejorar la ley 20.500 en diferentes gobiernos con diferentes expertos y que incluyen dentro de las recomendaciones crear una institucionalidad dedicada justamente a la participación ciudadana o de manera complementaria o en su defecto una subsecretaría especializada en temas de participación que justamente pueda ayudar a todos los órganos de la administración del Estado a poder implementar esto de manera práctica. Y por sobre todo, como les decía, incluir también mecanismos de democracia directa dentro de nuestra legislación. Chile es de los pocos países que no tiene todavía ningún mecanismo de democracia directa y nos parece relevante poder avanzar en aquello. Y por último, también nos parece súper interesante explorar la idea de fortalecer a la sociedad civil de manera mucho más amplia. Se ha discutido largamente la idea, por ejemplo, de garantizar financiamiento basal para algunas organizaciones de interés público y así asegurar su sostenibilidad en el tiempo y que no dependan también de fondos que fluctúan, avanzar en la ley única de donaciones y obviamente robustecer los estándares de transparencia para que justamente podamos garantizar una buena administración de estos recursos. Y por último, también hacer mención al Instituto de Voluntariado, que también es una demanda histórica para poder justamente reconocer esta labor y establecer derechos y deberes claros que finalmente ayuden a garantizar la seguridad de todos y todas. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición y por último, para cerrar, desde Ciudadanía Inteligente estamos muy interesados en que este proyecto de ley avance. Sé que me concentré en los puntos críticos, pero de todas maneras nos parece una iniciativa muy importante y estamos totalmente disponibles para poder participar en la discusión legislativa y robustecer el proyecto en lo que queda de tramitación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián Wenzel. Tenemos la presentación que le hicieron llegar a los diputados y diputadas. Ofrezco la palabra sobre dudas, comentarios. Diputada Tello, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos, a todas, a nuestro invitado, por cierto, agradecer, porque me parece muy legítimo que podamos ir abordando los puntos que se pueden ir completando, complementando, en la línea también de lo que se expuso aquí la sesión pasada. También van a venir representantes de la región de Coquimbo en una próxima sesión, y en ese sentido es importante todos los insumos, las sugerencias que también traen, de hecho, ya listas para efectos de también nosotros poder evaluar y presentar las indicaciones correspondientes en la tramitación en particular del proyecto. Así que, por mi parte, muy agradecida de que estemos tramitando este proyecto, presidente, porque yo sé que las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, muchas organizaciones están muy al pendiente de esta legislatura porque requieren un marco regulatorio que les permita hacer su actividad de manera más segura, partiendo por ahí, pero también de poder incidir en los espacios de toma de decisiones que a mí me parece súper importante que pudiéramos evaluar
generar una iniciativa dentro de la tramitación en particular en esa línea, porque sabemos, de hecho, por ejercicios que se han hecho anteriormente acá en nuestro país, que es una de quizás las principales herramientas con las cuales en otros lugares del mundo se cuenta para poder incidir directamente desde la ciudadanía en estos espacios de toma de decisiones. Así que muy contenta también de que venga esta sugerencia y muy atenta acá a lo que se requiera ir complementando en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputada Carolina Tello. Ofrezco la palabra. Si no hay más palabras, muchas gracias, don Sebastián. Ya tenemos su presentación, vamos a seguir tramitando este proyecto de ley, vamos a seguir recibiendo invitados ya. Así que lamentablemente había más invitados, pero se tuvieron que excusar por motivos personales y motivos otros asuntos. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.